Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Terra Luna Classic y en este nuevo vídeo vamos a comentar los motivos por los cuales el precio se encuentra actualmente en un más 9% y es que tenemos una actualización muy importante tras el colapso del token de Terra Luna Classic. Un año después, pues parece ser que las cosas ahora mismo están empezando a funcionar y podríamos tener una recuperación dentro del gráfico del token de Terra Luna Classic. Actualmente nos encontramos en los 9.220 con 4 ceros por delante y es que el token de Terra Luna Classic tiene una actualización muy importante para el 14 de junio que ahora después iremos a comentar. Y cabe destacar que es uno de los criptoactivos que está subiendo más durante el día de hoy. Bueno, más que subida es una recuperación, porque ahora mismo no estamos lógicamente en condiciones de decir que el precio está subiendo. Se está recuperando ahora mismo en torno al 9%, casi un 10%, lo que se está registrando actualmente de ganancias. Daros cuenta de la entrada de volumen que estamos teniendo también, que es brutal en las últimas horas. Y esto justamente pues, se ha producido esta entrada hoy, día 4 de junio, por la madrugada, tras darse a conocer esas noticias acerca de esa actualización muy importante, como apuntábamos antes, tras el colapso de Terra Luna Classic y el trabajo que está haciendo actualmente el equipo de Terra, independientemente ya de Duon, que ya no es el CEO de Terra Luna Classic, ahora mismo estará llevando, bueno, su equipo estará llevando Terra 2.0, pero lo que es Terra Luna Classic, que es el token actual que estamos viendo en gráfico, ya no lo gestionan ellos, no lo tienen ellos y por lo tanto ahora mismo estamos viendo como la comunidad por sí misma está valiendo y estamos consiguiendo pues, recuperaciones por ahora dentro del gráfico. En los últimos días sí que es verdad que hemos visto caídas a partir del día 17 de mayo, de hecho llevamos casi más de medio mes, en los cuales el precio pues, no ha parado de caer y ahora mismo pues, vemos como el precio ha regresado a los precios del 10 de mayo, estamos regresando un mes hacia atrás. Sería bastante bueno por lo menos comernos un cerito y estaríamos con 3 ceros, la verdad que sería también bastante bueno, ¿no? Ya que estaríamos regresando a los precios de mayo, repito, ¿vale? Incluso más. Si nos comemos un cero, estamos volviendo a principios de mayo y por lo tanto sería bastante bueno para el gráfico del token de Terra Luna Classic y veremos a ver cómo se puede comportar el precios de cara a los próximos días porque son cruciales hasta el día 14 de junio. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias os voy a recomendar Bitbabo donde podéis comprar el token de Terra Luna Classic y hasta un total de 194 criptomonedas. Bitbabo es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro. Y además este mes están de promoción y os regalan 10 euros a los nuevos usuarios, simplemente por registraros y verificar vuestros datos. Así que abajo a la descripción de este vídeo os estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros. Y además se puede depositar mediante PayPal, que es una función bastante buena. Esos 10 euros los podrás reinvertir o también los puedes retirar, o sea, son retirables. Así que bueno, vamos a arrancar con las últimas noticias y no perdáis ese bono de 10 euros que la verdad que viene bastante bien. Aquí tenemos lo siguiente, Terra Classic lanza oficialmente su mayor propuesta de actualización de paridad versión 2.1.0. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, hace unos días que hemos comentado como Edward Kim, que es ahora mismo no es el CEO, pero por así decirlo, la cabecilla, ¿no? Que está llevando pues todo el proyecto de recuperación del token de Terra Luna Classic dentro del equipo. Y bueno, pues estamos viendo estas actualizaciones que son, la verdad, muy buenas y lo que están haciendo ahora mismo es también recuperar un poco la confianza del criptomercado en el token de Terra Luna Classic. Ya hemos comentado que para que podamos aumentar el valor tenemos que recuperar la confianza y además tener un proyecto que nos pueda dar utilidad y que pueda ser competente en el mercado, ¿no? Porque ahora mismo han salido otras alternativas, han salido nuevas cadenas de bloques, nuevos proyectos que al fin y al cabo pues hacen que nos podamos olvidar de Terra Luna Classic. Pero si este proyecto, Terra Luna Classic, saca proyectos que son buenos y que puedan dar utilidad al ecosistema, pues probablemente podamos recuperar esa confianza. Ya sabéis que Dubon ya no está, por lo tanto, deberíamos de realizar una limpieza de imagen mediante, pues como digo, proyectos que den utilidad. ¿Y cómo se puede realizar esto? Pues, por ejemplo, con la propuesta que está realizando, que es la mayor propuesta de actualización de paridad desde el colapso de Terra Luna Classic. Y aquí tenemos lo siguiente, dice, el desarrollador principal de Terra Classic lanza oficialmente la actualización versión 2.1.0 para la actualización de paridad de Cosmos, ¿vale? Dice precio de almuerzo, que es el token de Terra Luna Classic, es de $1 el siguiente. Bueno, ya sabéis que esa predicción es muy poco probable que lleguemos al dólar. Bueno, por lo menos a corto plazo, ya luego a largo plazo no lo sabemos. Primero habría que llegar al centavo y luego ya pues ir diciendo que si podemos llegar
al dólar. También ahora después vamos a ir a ver el token de, bueno, el token o la stablecoin de Terra Luna Classic, que está actualmente también aumentando bastante. Y lo que tenemos es lo siguiente, como comentaba, el 14 de junio, apuntarlo en vuestra agenda porque es una fecha clave, porque dentro del día 14 de junio, más o menos tenemos la fecha prevista y la hora, perdón, que sería las 5:21 horario UTC. Fijaros, dice, la cadena de Terra Classic se actualizará a la versión 2.1.0 a la altura del bloque 13.219.970 y la altura del bloque y la hora de actualización pueden variar. Fijaros, dice, los proveedores de dApps y contratos inteligentes pueden comunicarse con los desarrolladores para obtener ayuda con la actualización y la migración. Los proyectos con contratos inteligentes sellados también deben contratar. Bueno, ¿qué nos va a incluir estas actualizaciones? Fijaros, dice, la paridad también es esencial para introducir Interchain Accounts, que es en Terra Classic, como afirmó el profesor y bueno, como comentábamos antes, el cabecilla, que es Edward Kim. El ICA llevará la cadena de aplicaciones de inteligencia artificial, que la verdad que también es bastante interesante que se quieran meter dentro de la inteligencia artificial, porque como ya hemos comentado anteriormente, es un nicho de mercado bastante atractivo ahora mismo y está atrayendo grandes volúmenes de capital. Dice, mientras tanto, la comunidad puede obtener los tokens de testnet del block Entropy Testnet Faucet. Además, el protocolo DeFi de Luna Classic actualmente está quemando tokens para ayudar a sus usuarios a obtener tokens de la red de prueba de block Entropy. También la red de pruebas, que es esta justamente, Block Entropy, está quemando tokens, que es otra de las funcionalidades que nos va a venir bastante bien, reducir ese suministro circulante, porque al fin y al cabo, para que podamos aumentar el valor, no es solamente proyectos, sino también intentar pues reducir esa oferta, ¿no? Para que aunque haya la misma demanda, si tenemos menos oferta, puede aumentar el precio. Y si aumenta, lógicamente, la demanda y baja la oferta, el precio puede subir exponencialmente. Fijaros, dice, el gerente del proyecto de Luna Classic Burn, bueno, Luna Classic Burn Army, se dirigió a Twitter para revelar que la propuesta de actualización, bueno, lo que hemos comentado antes, está oficialmente disponible y se puede revisar en el portal de la Commonwealth. También reveló que la propuesta se someterá a votación el 7 de junio y que la actualización se llevará a cabo según lo programado el 14 de junio. O sea que el 7 primero tendríamos una votación, ¿vale? Para aprobar esta actualización y el 14 se llevaría pues, a cabo, lógicamente, en el caso de que salga favorable, de que todo el mundo esté de acuerdo, pero ya os digo, tal y como se están viendo las cosas, pues lo más probable es que sí, es que tengamos un sí y obviamente pues el 14 se haría efectiva esa actualización. También quería comentar con vosotros la stablecoin. La verdad es que el 14 de febrero, o sea, el 14 de junio podría ser una fecha bastante buena, que estaremos atentos a ver qué pasa. Y el token, bueno, la stablecoin de Terra Luna Classic está aumentando un 12%. Bueno, fijaros, ha aumentado un centavo, bueno, un centavo no, menos. Ha aumentado 0,02, ¿vale? O sea, muy poco lo que ha aumentado, pero bueno, en este caso pues también está bien, ¿no? Daros cuenta de que en la semana se puede ver bastante bien. En gráfico mensual no, gráfico anual pues tampoco, porque en septiembre, no, esto fue justamente en junio, que había aumentado 4 centavos, pero luego en septiembre también habíamos tenido un reapunte, ¿vale? Estaría por aquí. Qué raro, porque en septiembre justamente había aumentado bastante el precio de Terra Luna Classic, pero la stablecoin, por lo que veo, no había aumentado. Vale. Esto fue, bueno, justamente, tendría que ser aquí, perdona. Perdóname. Tendría que ser aquí justamente cuando el precio de Luna Classic aumentó bastante en septiembre. De hecho, está su máximo anual en septiembre, el token de Terra Luna Classic, y aquí también había aumentado la stablecoin. Luego después también tuvo otro reapunte en el mes de octubre, y bueno, pues aquí vemos cómo ahora mismo está volviendo, o intentando por lo menos renacer. Y veremos a ver si con esa actualización logramos también revisar, bueno, más que revisar, rescatar en este caso la stablecoin y lógicamente también el token de Terra Luna Classic. Así que apuntar esas dos fechas, el 7 de junio y también el 14 de junio, porque pueden ser fechas cruciales para el desarrollo y el rescate en este caso del token de Terra Luna Classic. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.